tenemos mucho trabajo por delante. Yo por ahora no les voy a hacer hoy ninguna devolución de sus trabajos hasta que no tenga una buena cantidad corregida. Y cuando tenga una buena cantidad, les voy a hacer un comentario breve, muy general, porque trato de hacerles comentarios sobre los archivos de retroalimentación. Acuérdense que si tienen alguna dificultad para acceder a esos archivos, me escriben. Yo tengo siempre la costumbre de ir corrigiendo en el portal y subiendo los archivos. Incluso de aquellas y aquellos que tengo que tirarle las orejas que no me lo pasan por el portal, sino que me lo pasan por correo. No pasa nada, pero ahí a veces se me traspapelan, a veces tenemos alguna zozobra con eso. Eh, a ver qué ahí se ha sumado. Hola Iona, ¿cómo estás? Bueno, les decía que tenemos mucho trabajo por delante. Nosotros nos queda el último tercio de esta unidad que hemos llamado Libertad, Igualdad y Fraternidad. Y el último tercio tiene que ver con la última palabrita, tiene que ver con la palabra fraternidad, que viene de frater, hermano, y que actualmente uno de los movimientos políticos más expandidos y más visibles de nuestra época, que es el movimiento político de mujeres organizadas, eh, nos ha convidado con otra categoría para pensar la diferencia justamente, o mejor dicho, para pensar una diferencia que no habíamos pensado, y ese es el concepto de sororidad, que nosotros lo hemos agregado allí dentro de esta unidad, agregando el extensísimo texto de Simone de Beauvoir. Es un texto que cuando lo leen en un librito editado en cuarto menor, es un libro de unas 800 páginas, 800 abigarradas páginas, o sea, de 800 de letra chiquita. Es un libro que originalmente Simone de Beauvoir publicó en dos volúmenes. Ahora vienen ediciones un solo volumen, que son, como les decía, muy abigarradas. Eh, lo que yo pienso es que le dediquemos aproximadamente el mismo tiempo y atención que le hemos dedicado a Hobbes y a Rousseau. Eso es un principio, en primer lugar, me parece que ese es un principio mínimo de coherencia, que no le dediquemos un par de clasecitas, digamos, al asunto, sino que así como nos tomamos cuatro y media con Hobbes y nos tomamos cinco, o creo que fueron cinco con Rousseau, que nos tomemos también cuatro de las 6 o 7, a nosotros nos quedan 7 clases para terminar el año. Mi plan es dedicarle 4 a Simone de Beauvoir, 2 a la introducción, que tiene 10 páginas, y 2 a la conclusión, que también tiene 10 páginas. 5 y 5 es una, por supuesto, una división totalmente obsesiva que pretende ser simétrica por todas partes y que, como todo lo que está diseñado de esa manera así de obsesiva y de simétrica, seguramente está condenado al más estrepitoso fracaso. Pero digo, a que por ahí en alguna clase leamos una página y media y nos quedemos discutiendo todo el rato, o un renglón o un párrafo, no importa. Ustedes saben que respecto de eso, cuando empezamos esta segunda mitad de año con la idea de un taller de lectura, eh, la apuesta era que la lectura nos vaya llevando.
y la apuesta principal de este docente es que la lectura la vayan frenando principalmente ustedes, con dudas, con preguntas. Y cuando empezamos a leer esta última parte de esta unidad, cuando empezamos a leer a esta escritora que vamos a empezar a leer hoy, yo les comenté ya en agosto que aquí va a haber una diferencia respecto de mi rol, que mi rol también pretendiendo una cierta coherencia con el tema, una coherencia de la actuación respecto del tema, iba a ser un rol más descentrado. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que ya les dije en agosto, los otros textos yo los leí durante más de 10 años con ancestras y ancestros de ustedes, de promociones anteriores, entonces no solo tenía la obligación como docente de explicárselos o de ayudarles a ustedes a leerlos con todas las herramientas que yo he ido construyendo, sino que tenía la posibilidad de hacerlo. Este texto es un texto que literalmente yo voy a leer con ustedes. Yo lo empecé a leer este año, este texto, pero no lo terminé. De hecho, la conclusión la voy a leer con ustedes antes de leerla por mi cuenta, que eso para alguien un poquito obsesivo es una especie de daño, puede llegar a generar alguna reacción alérgica incluso. Cuando uno va por la mitad y va a leer la conclusión es una cosa que, bueno, para una persona obsesiva es un problemita eso, pero vamos a hacer un esfuerzo ahí para corrernos del centro de la escena y vamos a leer la introducción y la conclusión. Como les decía, yo lo voy a leer con ustedes, por lo tanto me voy a correr del rol del docente explicador. También me voy a correr del rol del docente explicador para hacer con ustedes un experimento que figura en un texto que fue muy famoso en los años 90 y en la primera década de este siglo, sobre filosofía y la educación, que es un texto que se llama El maestro ignorante, de un escritor francés que se llama Jacques Rancière. Y en ese texto de lo que habla es justamente de la posibilidad muy interesante de que el docente no, no ocupe el lugar del que explica y no coloque al resto, a sus estudiantes, en el lugar de aquellos que lo necesitan ineludiblemente, que no podrían acceder a eso sin él, sino que se coloca en un lugar más ignorante, se coloca en un lugar más bien de acompañante o de provocador, pero se retira del lugar de yo te voy a explicar. Eso tiene que ver con la filosofía de la educación. Dentro del pensamiento feminista, dentro del pensamiento político feminista, esa característica del yo te voy a explicar tiene un nombre, incluso forma parte de una de las categorías críticas que utiliza el feminismo y está muy asociada a los roles culturales que hemos ocupado tradicionalmente en nuestra cultura los varones. Entonces, la idea de leer con ustedes sin ocupar el rol del maestro explicador también es la idea de leer este texto con ustedes sin ocupar el rol del varón explicador. Tiene esos dos motivos. Podríamos haber empezado, si yo hubiera dado rienda suelta a la obsesividad total, tendríamos que haber empezado ahora leyendo probablemente a Mary Wollstonecraft, que escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer en 1792, apenas 3 años después de la Revolución Francesa. Mary Wollstonecraft estaba allí pensando la cuestión de los derechos de la mujer en una clave que no la había pensado en la Revolución Francesa. Y Mary Wollstonecraft, que murió muy joven, también es alguien que merece ser homenajeada hoy aquí en esta clase porque es la mamá de Mary Shelley, Mary Godwin Wollstonecraft,
casada luego con Gili, que como ustedes habrán visto el año pasado con Cecilia, es la escritora de la novela Frankenstein, y también la autora de una muy interesante biografía de Jean-Jacques Rousseau. Eso probablemente ustedes no lo saben. Y ahora sí, esa biografía yo tampoco sabía que existía hasta el año pasado, cuando caminando por el Paseo de las Artes, ahí en Güemes, encontré una librería muy bonita que se llama Porta Culturas, muy bonita, que de hecho este año editó a una poeta de mi edad que vive acá en Córdoba, se llama Claudia Massín, un libro maravilloso de poemas que editaron desde esta librería, en este clima tan complicado. Y el año pasado allí me compré La vida de Rousseau, de Mary Shelley. Hubiéramos hecho, imagínense, una cosa que cerraba por todas partes y leíamos Mary Wollstonecraft, después el texto de Mary Shelley sobre Rousseau, Mary Shelley que ustedes la leyeron, bueno, todo, pero espero que haya acertado en la corazonada. ¿Cuál era la corazonada? Ir a un texto más contemporáneo y no del todo, o sea, ir a un texto del siglo XX, por eso leer a Simone de Beauvoir, que en cierto sentido, a pesar de que esté el texto de Mary Wollstonecraft, a pesar de que estén los escritos de Harriet Taylor también más atrás en el tiempo, dentro del pensamiento político feminista se considera que el de Simone de Beauvoir es el texto emblemático de una especie de primera ola feminista que luego va a ser contestada, revisada, criticada, discutida por otra segunda ola a la que pertenecerían tal vez las feministas actuales. Entonces, leer el texto de Simone de Beauvoir también es estar un poco más cerca de la contemporaneidad, pero al mismo tiempo pararnos en una especie de inicio, en una especie de inicio, en una especie de clásico contemporáneo de ese pensamiento. Yo no les voy a explicar, pero yo sí les voy a dejar en este preciso momento 2 o 3 preguntas nomás, que a mí me parece que sería importante que ustedes las tuvieran todo el tiempo rebotando, y que al final, cuando terminemos de leer a esta autora, hagamos algo con esas preguntas. La pregunta más básica va a apuntar a qué sentido tiene leer un libro que toma por objeto a la mujer en una materia de filosofía. Esa es una pregunta filosófica, pues una pregunta de entrada, como una pregunta que puede hacer un niño, ¿se entiende? ¿Por qué leemos, profe, por qué leemos un libro sobre la mujer en filosofía? Siendo que tradicionalmente los temas de la filosofía son Dios, el alma, el mundo, la política, el conocimiento, ¿no? La moral, el bien y el mal. ¿Por qué la mujer? ¿Por qué vamos a estudiar la mujer en filosofía? Bueno, es una pregunta con la que podemos arrancar. ¿Qué sentido tiene? ¿No? Van a ver que en la introducción algo de eso está dando vuelta en la primera aproximación de la autora. ¿Por qué leemos teoría política feminista en filosofía? Esa es otra pregunta. O sea, lo que quiero darles a entender es que son preguntas que le hacemos a la misma asignatura. A mí me parecería interesante que ustedes como estudiantes de esta asignatura le puedan hacer esas preguntas a la asignatura. Serían preguntas que tal vez me harían a mí. Yo se las devuelvo completitas a ustedes y no se las pienso responder. Entonces,
leamos. Lo único que puedo decirles es leamos. Por supuesto, podemos leer de corrido y como siempre les digo, interrumpimos cada vez que ustedes deciden que interrumpamos. Vamos a tener la ventaja que no hubiéramos tenido con Mary Wollstonecraft o con Mary Shelley de leer una lengua más contemporánea, ¿no? Que no tiene el barroco de la lengua de Hobbes, ni esa elegancia de los salones dieciochescos de la escritura de Rousseau, y considero que en ese sentido va a ser menos dificultosa para ustedes la lectura. Yo sé que siempre les da vergüenza leer en voz alta y les respeto esa vergüenza, pero ya luego de haber estado más de 15 minutos hablando, creo que todos en este habitáculo estamos de acuerdo que es insoportable escucharme los 80 minutos hablando a mí. Yo pienso eso y les ruego que ustedes concuerden con eso, y acá abro de nuevo, como siempre, voluntarias, voluntarios lectores. A cada persona probablemente le pida que lea una página, así que unten saliva, tomen su vaso de agua y cominchamos. A ver si puedo compartir. ¿Alguna, antes de empezar brevemente, alguna duda, alguna pregunta, alguna recomendación sobre lo que les dije recién? ¿Algún comentario, amenaza? No sé. Porque Por si el no, momento no. vamos a leer directamente. ¿Se ve? ¿Se ve? Se ve Sí. perfecto. Sí. Bueno, ¿quién empieza leyendo? Yo no. A ver, que no les estoy viendo los rostros. Ahora, ¿quién se ofrece? Acá es, como dicen los Johnnies, clean slate, o sea que pueden volver a leer personas que ya han leído. No, yo no les voy a poner en este caso ningún tipo de ¿cómo es que es? De impedimento, ni voy a salir a llorar al pasillo como la otra vez cuando no se ofrecen otras personas. Ya basta de llorar, basta de llorar. Vamos a leer. Me avisa Leandro que Si no, cortó la luz. Fer, de última decí vos, tirá así una recomendación, che, pinta que lea tal, no sé, porque nosotros como que No, enteramente. cuesta la iniciativa. Eso, pero hay gente que dice yo leería, pero no se anima a dar ese paso de decir yo. Y si vos les preguntas, te dicen, bueno, sí, ¿entendés? Entonces, mira, voy a tomar lo que dice Cande y lo que dice Agustín para hacer una cosa preciosa, 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 que es solamente, a ver, voy a dejar de compartir. Esto, qué lindo. Una de las cosas que más me gusta, que es cuando me prenden muchas cámaras que me prendan muchísimas cámaras, todas las que se animen y puedan, y me levanten la manito las personas que se ofrecen para leer. Y yo ahí les marco un orden. Dale vos, después vos, después vos, después vos. Pero préndanme las camaritas, por favor, muéstrenme algunos de esos rostros, algunas de esas lagañas que tienen el tamaño de un asteroide. Por favor, ahí están. A ver, veo algunos rostros. Hay personas acá que se han ido a hacer la cola del súper, ¿eh? A mí no me engañan. A mí no me engañan. Hay personas que están haciendo las compras. O personas que han aprovechado la lluvia para ir a chocar automóviles y pelear con otros automovilistas, que es una de las cosas que se hacen cuando llueve, digamos. Hacer resbalar el auto y pelearse con algún otro. A ver, son poquísimas las personas que me han prendido las cámaras, sextos naturales. Acá
voy a empezar a sospechar de veras que están haciendo otra cosa. No sé si haciendo la compra en súper o cosechando el beso que crece en la penumbra, ¿no? Que es algo que la joven o el joven adolescente suelen hacer. Está bien, yo no tengo inconveniente con eso. De las personas amabilísimas, de las amadas personas que me han prendido la cámara, ahí está, mirá, ahí se prendió Gaspar, Juan Cruz, Leandro, Julián, Cande, Sofi, Ariana, Flor. ¿Quién más tengo con la cámara? Bueno, de estas personas estimadísimas en este momento por mí, ¿quién me levanta la manito para leer? Hola, Agos, mira, ahí te veo. Juan, levanta la mano. Juan, que ya la otra vez me salvó de ir a llorar al pasillo. Gracias, Juan, que me levanta la mano. Cande me levanta la mano también, que es una eterna salvadora de este viejo profesor. Gaspar también, amabilísimo Gaspar. ¿Quién más va a leer hoy? Leandro también va a leer. Gracias, Leandro. Perfecto. ¿Y quién más? Una personita más nomás. ¿Quién más se anima a leer hoy? En ese orden vamos a ir. ¿Quieren? Juan, Cande, Gaspar, Leandro. ¿Quién más? Agus, ¿levantaste vos? Sí, sí, yo leo. Perfecto. Listo. Entonces, arranca Juan. Sigue Cande. Sigue... Oh, ya me perdí yo. Gaspar, Leandro y Agus. ¿Es así? Perfecto. Bueno, jóvenes, díganme, a ver. Esto. A ver. ¿Se ve, Juan? Sí, ahí veo. Una paginita te pido. En realidad te van a frenar. Acuérdense que yo no les estoy viendo, así que cuando quieran frenar, abran el micrófono y digan para. ¿Mm? Solamente abran el micrófono y pidan detenerse. Dale, Juan. Dale. Introducción. Durante mucho tiempo dudé en escribir un libro sobre la mujer. El tema es irritante, sobre todo para las mujeres, pero no es nuevo. La discusión sobre el feminismo ha hecho correr bastante tinta. Actualmente está a punto menos que cerrada. No hablemos más de ello. Sin embargo, todavía se habla. Y no parece que las voluminosas estupideces vertidas en el curso de este último siglo hayan aclarado mucho el problema. Por otra parte, ¿es que existe un problema? ¿En qué consiste? ¿Hay siquiera mujeres? Cierto que la teoría del eterno femenino cuenta todavía con adeptos. Estos adeptos cuchichean, incluso en Rusia ellas siguen siendo mujeres. Pero otras gentes bien informadas, incluso las mismas, algunas veces, suspiran. La mujer se pierde, la mujer está perdida. Ya no se sabe a ciencia cierta ya no se sabe a ciencia cierta si aún existen mujeres, si existirán siempre, si hay que desearlo o no, qué lugar ocupan en el mundo, qué lugar deberían ocupar. ¿Dónde están las mujeres? Preguntaba recientemente una revista no periódica. Pero en primer lugar, ¿qué es una mujer? Tota mulier in utero es una matriz. Dice uno, tota mulier est in utero, toda la mujer consiste en el útero. Para indicar que la mujer está condicionada por su constitución biológica, sin embargo, hablando de ciertas mujeres, los conocedores decretan no son mujeres. Me perdí. Perdón, Juan, porque yo te moví para que se vea Sí, bien. sí. Ahí me encontré. Pese a que tengan útero como las otras. Todo el mundo está de acuerdo en reconocer que en la especie humana hay hembras. Constituyen hoy, como antaño, la mitad aproximadamente de la humanidad. Y sin embargo, se nos dice que la feminidad está en peligro. Se nos exhorta. Sed mujeres, seguid siendo mujeres, convertidos en mujeres. Así pues, todo ser humano hembra no es necesariamente una mujer. Tiene que participar de esa realidad misteriosa y amenazada que es la feminidad. ¿Esta feminidad la secretan los ovarios o está fijada en el fondo de un cielo platónico?
¿Basta el frou-frou de una falda para hacer que descienda a la tierra? Aunque ciertas mujeres se esfuerzan celosamente por encarnarla, jamás se ha encontrado el modelo. Se la describe de un buen grado en términos vagos y espejantes que parecen tomados del vocabulario de los videntes. En tiempos de Santo Tomás, aparecía como una esencia, aparecía como una esencia tan firmemente definida como la virtud adormecedora de la dormidera. Pero el conceptualismo ha perdido terreno. Las ciencias biológicas y sociales ya no creen en la existencia de entidades inmutablemente fijas que definirían caracteres determinados, tales como los de la mujer, el judío o el negro. Consideran el carácter como una reacción secundaria ante una situación. Si ya no hay hoy feminidad, es que no la ha habido nunca. ¿Significa esto la palabra mujer carece de todo contenido? Es lo que afirman enérgicamente los partidarios de la... A ver, para que baje. Seguime hasta donde dice humanos, Juan. ¿Ves? Sí, partidarios de la filosofía de las luces, del racionalismo, del nominalismo. Las mujeres serían solamente entre los seres humanos aquellos a los que arbitrariamente se designa con la palabra mujer. Las americanas en particular piensan que la mujer, como tal, ya no tiene lugar, si alguna, con ideas anticuadas, se tiene todavía por mujer. Sus amigas les aconsejan que consulte con un psicoanalista para que se libere de semejante obsesión. A propósito de una obra, por lo demás irritante, titulada Modern Woman, a Lost Sex, Dorothy Parker ha escrito: "No puedo ser justa con los libros que tratan de la mujer en tanto que tal. Pienso que todos nosotros, tanto hombres como mujeres, quienes quiera que seamos, debemos ser considerados como seres humanos". Frenate ahí, Juan. Bueno, lo que aparece ahí con el 1 es una nota. Es una nota que es de donde dice, ahí arriba donde les estoy mostrando, ¿dónde están las mujeres? Preguntaba recientemente una revista no periódica, ¿no? Y acá dice desaparecida hoy, se llama Franchise. Esa es una nota de ahí. Es una lástima que esta es la única edición que conseguí en internet, pero tiene ese problema de que las notas al pie, en vez de aparecer directamente a pie de página, aparecen en cualquier parte. Así que cuando tengan alguna dificultad con eso, me preguntan. Bueno, antes de que continuemos leyendo, de que continúe Cande, muchísimas gracias, Juan. Viste, Juan, que se deja leer con más fluidez que el de Rousseau. Vos leíste el de Rousseau también, ¿viste? Sí, 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 aunque sí encontré unas palabras muy raras, pero sí, palabras que me cuestan. Podés preguntárselas a tus compañeras o compañeros. Acuérdense que Ok. yo no explico nada. ¿Qué palabra rara encontraste? Ay, no, ya me olvidé. No sé, una que no entendí muy bien qué significaba, pero... Bueno, veamos. Aprovechemos antes de que continúe Cande y abramos un momentito. Para que ustedes pregunten, para que ustedes comenten, para que ustedes digan lo que quieran decir. Ven si se entiende, si hay algo que quieran agregar. Oh. ¿Se entiende hasta acá lo que ha leído Juan? Sí, Sí. sí. ¿Pueden mínimamente ustedes ubicarlo con esas primeras preguntas? Tienen esas primeras preguntas, ¿no? De qué sentido tiene estar leyendo esto acá. Esas manténganlas todo el tiempo. Es lo único que les ofrezco yo para esta lectura. ¿Qué sentido tiene estar leyendo esto acá? ¿No? Ustedes vayan rellenándolas, dándole fundamento, ¿no? Probablemente
¿Saben por qué les digo esto? Porque probablemente esa sea la tarea del final. Que ustedes me ofrezcan los fundamentos a mí como docente de por qué yo puse esto acá para leer. Sería muy fácil si se los diera yo a los fundamentos. Me digan ustedes, ¿por qué leímos esto en esta materia? Me lo explican ustedes en 1500 palabras, supongan. Va a ser más largo el trabajo sobre esto. Les voy a pedir más explicación. Bueno, continuamos con Cande. Dale. Dice, pero el nominalismo es una doctrina un poco corta, y a los antifeministas les es muy fácil demostrar que las mujeres no son hombres. Desde luego, la mujer es, como el hombre, un ser humano. Pero tal afirmación es abstracta. El hecho es que todo ser humano concreto está siempre singularmente situado. Rechazar las nociones de eterno femenino, de alma negra, de carácter judío, no es negar que hay hoy judíos, negros, mujeres. Esa negación no representa para los interesados una liberación, sino una huida inauténtica. Está claro que ninguna mujer puede pretender sin mala fe situarse por encima de su sexo. Una conocida escritora rehusó hace unos años, permitir que su retrato apareciese en una serie de fotografías consagradas precisamente a las mujeres escritoras. Quería que se la situase entre los hombres, mas para obtener ese privilegio tuvo que recurrir a la influencia de su marido. Las mujeres que afirman que son hombres no reclaman por ello menos miramientos y homenajes masculinos. Me acuerdo también de aquella joven trotskista de pie en una tribuna en medio de un mitin borrascoso que se aprestaba a dar un puñetazo sobre el tablero, a pesar de su evidente fragilidad. Ella negaba su debilidad femenina, pero lo hacía por amor a un militante del cual se quería igual. La actitud del desafío que se crispan las americanas demuestra que están obsesionadas por el sentimiento de su feminidad. Y en verdad basta pasearse... ¿Cómo? No, estaba moviendo yo. Ah, sí, igual lo tengo acá en la compu. Perfecto. Y en verdad basta pasearse con los ojos abiertos para comprobar que la humanidad se divide en dos categorías de individuos cuyos vestidos, rostro, cuerpo, sonrisa, porte, intereses, ocupaciones son manifiestamente diferentes. ¿Acaso tales diferencias sean superficiales? Tal vez estén destinadas a desaparecer. Lo que sí es seguro es que, por el momento, existen con deslumbrante evidencia. Si su función de hembra no basta para definir a la mujer, si rehusamos también explicarla por el eterno femenino, y si, no obstante, admitimos que, aunque sea a título provisional, hay mujeres en la Tierra, tendremos que plantearnos la pregunta, ¿qué es ser mujer? El mismo enunciado del problema me sugiere inmediatamente una primera respuesta. Es significativo que yo lo plantee. A un hombre no se le ocurriría la idea de escribir un libro sobre la singular situación que ocupan los varones en la humanidad. Si quiero definirme, estoy obligada antes de nada a declarar, soy una mujer. Esta verdad constituye el fondo del cual se extraerán todas las demás afirmaciones. Un hombre no comienza jamás por presentarse como individuo de un determinado sexo. Que él sea hombre es algo que se da por supuesto. Es solo de una manera formal, en los registros de las alcaldías y en las declaraciones de identidad, donde las rúbricas de masculino y femenino aparecen como simétricas. La relación de los dos sexos no es la de dos electricidades, la de dos polos. El hombre representa a la vez el positivo y el neutro, hasta el punto de que en francés se dice los hombres para designar a los seres humanos, habiéndose asimilado la acepción singular de la palabra vir a la acepción general de la palabra homo. La mujer aparece como el negativo, ya que toda determinación le es imputada como limitación sin reciprocidad. A veces, en el curso de las discusiones abstractas, me ha irritado oír que los hombres me decían, usted piensa tal cosa porque es mujer. Pero yo sabía que mi única defensa consistía en replicar, lo pienso así porque es verdad, eliminando de ese modo mi subjetividad. No era cosa de contestar, y usted piensa lo contrario porque es hombre, ya que se entiende que el hecho de ser hombre no es una singularidad. Un hombre está en su derecho de serlo, es la mujer la que está en la sinrazón. Prácticamente lo mismo que para los antiguos había una vertical absoluta con la relación a la cual se definía la oblicua. Así también hay un tipo humano absoluto que es el tipo masculino. La mujer tiene ovarios, un útero. Hay condiciones singulares que la encierran en su subjetividad. Se dice tranquilamente que piensa con sus glándulas. El hombre se olvida olímpicamente de que su anatomía comporta también hormonas, testículos.
Considera su cuerpo como una relación directa y normal con el mundo que él cree aprender en su objetividad, mientras considera el cuerpo de la mujer como apesadumbrado por todo cuanto lo especifica, un obstáculo, una cárcel. La mujer es mujer en virtud de cierta falta de cualidades, decía Aristóteles, y debemos considerar el carácter de las mujeres como adolescente de una imperfección natural. Y a continuación, Santo Tomás decreta que la mujer es un hombre fallido, un ser ocasional. Eso es lo que simboliza la historia del Génesis, donde Eva aparece como extraída, según frase de Bossuet, de un hueso supernumerario de Adán. La humanidad es macho, y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino con relación a él. No la considera como un ser autónomo. La mujer, el ser relativo, escribe Michelet. Y así lo afirma Benda en el Rapport d'Uriel. El cuerpo del hombre tiene sentido por sí mismo, abstracción hecho del de la mujer, mientras este último parece desprovisto de todo sentido si no se evoca al macho. El hombre se piensa sin la mujer, ella no se piensa sin el hombre. Y ella no es otra cosa que lo que el hombre decide que sea. Así se le denomina el sexo, queriendo decir con ello que a los ojos del macho aparece esencialmente como un ser sexuado. Para él, ella es sexo, por consiguiente lo es absolutamente. La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella. La mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el sujeto, él es lo absoluto, ella es lo otro. Ahí está, justo. ¿No les da la sensación a ustedes que así como que lo que leyó Juan estaba bueno que lo haya leído Juan y lo que leyó Cande estaba bueno que lo haya leído Cande? ¿Cómo fueron, cómo terminó incluso lo que decía él, cómo terminó lo que decía ella? Como que, bueno, no sé. Yo tengo la tendencia siempre a mirar las cosas como si estuviera viviendo una película, entonces me parece que esta película está bien el montaje hasta ahora. Eso es lo único que quería decir. El montaje creo que viene bien. No sé cómo lo ven ustedes. No sé si quieren ahora decir algo, preguntar algo o seguimos. ¿Vienen bien? Alguien que me haga, aunque sea así con la manito, que me haga algo, una seña rara. ¿Cómo venimos? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Alguien quiere decir algo? A mí me encanta. Hasta ahora esta clase me está gustando. Venimos muy bien. Va, eso creo yo. Se entiende todo. Está todo muy claro. Está bueno. Bien. Hay mucho, ¿no? Ahí. Eso estaba por decir, Sí. que es la segunda hoja y ya dijo un montón. Ya, yo creo que renglón por renglón hay para sacar un pequeño librito de cada renglón, ¿no? Hay para decir, hay para pensar, me parece. Pero bueno, también es linda la lectura de corrido, porque también está bueno llevarse mucho así condensado. No me acuerdo quién continúa ahora, creo que era Gaspar. ¿Puede ser? Sí, chofer. Bueno, Sí, sí. espera un segundito, Gaspar, ver si alguien quiere remarcar algo, decir, che, vieron tal cosa. A mí eso incluso me parece que también cuenten ustedes con que eso es un aporte, con que eso es una reflexión, o sea, una vuelta. A veces cuando uno está, pasa cuando uno está escuchando una música o viendo una película o leyendo un poema. Uno por ahí dice, para, volvé para atrás. ¿Viste esto? Y la otra persona te dice, sí. Y listo. Y seguís. No es que te pones a explicarlo. En el caso de filosofía está bueno explicarlo. En el caso del arte generalmente lo arruina cuando uno lo explica, ¿no? Sí, ahí lo que está haciendo es trasladar un semitono. Bueno, suele haber como una cosa medio fallida cuando uno en el terreno del arte se pone a ñoñar tanto. Pero acá pueden hacer lo mismo ustedes, ¿no? Como decir, ¿viste lo que dijo ahí? Yo creo que una definición se la estaba por atribuir a Aristóteles para darle más importancia, pero en realidad no lo dijo Aristóteles, estaba por mentir. Porque a veces hago eso, le pongo nombres famosos a cosas que yo digo para que les presten más atención. Pero bueno,
Yo creo que es una de las definiciones de la amistad, entendida en un sentido muy profundo, no solo como la amistad de nos quedamos hasta las 6 de la mañana y yo te cuento mis cosas, sino la amistad en un sentido de perseguir un horizonte compartido, de compartir sueños, deseos. Y pasa mucho cuando uno está viendo algo, leyendo algo y uno se mira con la otra persona como diciendo, vos estás viendo o escuchando lo mismo que estoy viendo y escuchando yo, y la otra persona te hace que sí. Ese momento que a más de una y a más de uno de ustedes les ha pasado en algún recital o en alguna lectura o en alguna película, que miran para el costado como diciendo, quiero que esté mi amiga o mi amigo acá para que simplemente nos miremos, y tengamos algún testigo de que esto fue real, ¿no? ¿Les ha pasado alguna vez eso? Como que buscas la mirada del otro, pues el otro es el que te dice, sí, está pasando esto, está buenísimo, esto lo estamos viviendo, ¿no? Como diciendo, esto está ocurriendo. Bueno, con la lectura a mí me parece que Una, es bonito hacer eso y es filosófico también hacer eso, aunque uno no se ponga a explicar, ¿se entiende? Les convido a que con este texto, cuando quieran, o sea, no es ahora, después de que yo les dije esto, cuando quieran les convido con este texto, hagan ese ejercicio. ¿Viste esto que dijo acá? Yo no les voy a pedir que me lo expliquen, les prometo eso. Perdón, Agus, decime que me estabas por decir algo. no, muy, muy bueno justo lo que decís, porque en un recital del año pasado me había perdido de todos y estaba totalmente solo en un pogo, con gente con mucha transpiración. Y vos sabés que justo lo que decís vos de abrir así, que se abre el pogo, se empieza a abrir, y lo veo a Simón de frente y lo miro y le digo, ¡boludo! Y esa cosa de que vos exactamente dijiste, nos miramos, nos abrazamos y empezamos a saltar, no había que decir más nada, tipo, era Bueno, solo eso, nada, eso, quería darle un ejemplo real. bueno, para mí esa es una definición de la amistad, en el sentido de una de las actividades más profundas del ser humano. Y bueno, les estaba por decir que lo había dicho Aristóteles para que, no sé, para que le den más importancia. Pero me dio Che, Fer, una cosa, yo el año pasado en Filo leí un texto así de la amistad, pero era Sócrates, del amado, el ser amado, el quien es amado, algo así era. Ah, ¿y ¿No dice es ese? el estilo? Más o menos, que lo que me acuerdo, más o menos sí. Bueno, escúchame, tráelo para la clase, que si es Sócrates es Platón seguro, porque no puede ser escrito de Sócrates, tiene que ser de Claro, Platón. sí. No, pero es, claro, sí, era un discurso. Seguro que es en el banquete, ¿o no, Gaspar? Si me das un segundo, lo tengo ahí el resumen de Filo del año pasado que lo tuve que rendir. Un segundo, me punto aquí. Dale, tráelo. Espero que no se haya ido lejos, che. ¿Y qué estaban viendo, Agustín, cuando sucedió esto? Estábamos viendo, usted señálemelo. Qué buena que está esa banda. El año pasado usamos una canción buenísima de esa banda para musicalizar una parte de nuestra obrita. Big Bang usamos. Big Bang Oh, sí, yo la vi en la obra de usted. es una, Sí, es la que dice pam, 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 para pa, pa, pa. Esa es, ¿no? es una canción descomunal que empieza con con un riff que es muy como... Acá en Argentina eso tiene como un sabor muy especial, porque yo te diría, es el riff que hacen, casi que se puede decir que es un riff de La Plata, de la ciudad de La Plata. ¿Por qué? Porque te hace acordar a sonidos de Redonditos de Ricota, pero también de Virus, pero también de Peligrosos Gorriones. Todas bandas que te estoy diciendo son de La Plata. La Plata siempre tuvo un rock con algo diferente. Por ejemplo, con ese tipo de sonidos de las guitarras que a veces aparecen en Soda Stereo también. Pero es como,
Si te pones a hablar con un viejo de mi edad o un poco más grande, te va a decir, sí, sí, esa guitarra es de La Plata. Y los pibes no son de La Plata, no sé, creo que son de Mendoza, no sé. Son mendocinos, sí. Pero son, me parece que son de la gente más talentosa que está tocando en estos momentos. Son talentosísimos. Concuerdo ampliamente. Son talentosísimos esos chicos, son muy imaginativos, muy buenos instrumentistas, tremendos son, tremendos. Yo hacía rato no veía una banda tan poderosa así. Bueno, ¿volvió Gaspar o no volvió? Che, Gaspar, se nos va la clase. Acá está, lo encontré, lo estaba buscando. Tengo Para- demasiados resúmenes de materia que tengo que render. Es Lisis el texto, o de la amistad. Ah, claro, sobre la Y, amistad. Mirá, claro, que yo lo tengo acá que empieza, estos que no son ni buenos ni malos, aman la sabiduría, mientras que mientras que los que son del todo buenos o del todo malos no pueden amarla. Sócrates, Platón y Alcos. Sócrates se encuentra con unos jóvenes que le invitan a la palestra del gimnasio donde se está celebrando una fiesta en honor a Hermes. Hipótales, uno de los jóvenes, ha expresado imprudente su amor por Lisis, sin saber siquiera si es correspondido. Sócrates, al enterarse de que el tal Lisis está presente en la celebración, acepta moderar un diálogo para conocerlo y demostrar a Hipótales la correcta actitud ante la amada. Y después empieza todo el desarrollo del texto. muy bien. Bueno, nos convida entonces eso a leer ese texto. Yo lo he leído, mirá, hace muchísimo, en el año 2004 leí el Lisis yo. Es casi una vida para ustedes, ¿o no? ¿Cuándo nacieron Es ustedes? nuestra vida, Fer, nacimos en el 2002, nosotros. Claro, 2003, 2002, 2003. 2000, 2002, Yo 2003. casi cometo la Pero nosotros acción de decirle vos estabas- leí hace poco. Estaba por decirle lo leí hace poco. No, lo leí hace poco, en el 2004. No. Qué locura. Ah, mierda. Bueno, eh, bueno. Pará, te tocaba a vos ahora, Gaspar, justo. Sí, hice pausa de buscar resúmenes. Perfecto, bueno, joven. Bueno, te escuchamos. Si nadie tiene nada para hacer. Yo, Fer, eso me estaba pensando una cosa. Hay una frase que leyó Kant que dice que una mujer le pegó un tablero para demostrar que está en la misma posición que el contrincante. O que quería que reconociera el contrincante que ella está en la misma posición. ¿Puede ser? La joven trotskista Esa, que está por pegarle en la mesa. Esa. claro. Bueno, estaba por... eso no es lo más o menos, creo que era Hobbes, que decía que el hombre ataca o se defiende ante el enemigo para que el enemigo reconociera la posición que él mismo se pone al frente del enemigo. Ahí estoy compartiendo esa parte del texto. No sé si la están viendo. Sí. ¿Cómo es tu pregunta, Gaspar? Hobbes no decía que una razón de que los hombres se ataquen es que, o que se desconfiara de la compañía, es porque la compañía no reconocía el lugar que vos mismo te pones al frente de esa persona. Uh-huh. Ella le dice, que negaba su debilidad y quería que el hombre que militaba la quería ver, quería que la viera como un igual a ella, a él. Uh-huh. ¿No sería más o menos lo mismo? O un poquito. Yo no sé nada ahora, che, yo no te puedo responder nada. El modo Sócrates, solo sé que no será. No, pero ahora de veras, no es una postura irónica la mía. Yo, no sé, la dejaría pendiente a tu pregunta. Si alguien te la quiere responder ahora, genial. Pero yo no. Yo la dejaría pendiente. Entiendo que forma parte, ella está mostrando ahí en ese tramo del texto una serie de un lugar muy incómodo, muy complicado, ¿no? Que tiene que ver con esto de la feminidad. Yo, imagínate, Gaspar, que no te puedo hablar de esa incomodidad, no, es algo que estoy conociendo ahora de grande yo, esa comodidad.
Yo hasta hace poco me creí que estaban bárbaros las pibas. Y me estoy enterando ahora que parece que no era tan así. Por eso yo de la incomodidad femenina no te puedo hablar. No. La quiero aprender ahora con ustedes acá. O sea, a mí esa frase me suena como esta chica luchando contra esta evidente fragilidad que ella misma niega, pero que existe, que no sabemos si existe porque viene naturalmente o porque la chabona ha pasado por un proceso de construcción en el que se ha convertido en eso, pero yo siento que como está enamorada de un militante, quiere ser igual que él, pero siento que como para poder estar a la altura, no sé por qué me suena como eso. Capaz estoy interpretando cualquier cosa, pero no sé. Sí, sigue estando o sea, como, no sé si es valor, pero en relación con un hombre. Claro. Bueno, ahí te han respondido las compañeras, Gaspar. Yo te estaba por decir algo, eh, pero me parece, me parece más adecuado lo que han respondido ellas. De veras, ¿eh? Les prometo una cosa, en relación con esto que le dije recién a Gaspar y lo que les dije al comienzo, yo no voy a ser irónico acá en la lectura conjunta con ustedes de Simón de Beauvoir. Mi generación, aunque ustedes no lo crean, de veras se está enterando ahora de algunas cosas. De veras, no es una ironía que nosotros hemos vivido, algunos de nosotros, 40 años sin ver ciertas cosas. Bueno, la filosofía tiene hoy una tarea, una oportunidad con esto. Ver, pensar cosas que antes no habíamos visto ni pensado. Pero les juro que yo no estoy en un lugar irónico. Estoy en este sentido en un pie de igualdad, de tener que mirar mejor para poder ver, de tener que aprender a preguntar. Así que eso también quiero que les sirva a ustedes como para poder hacer un ejercicio mayor todavía, si se puede, de la libertad dentro de esta cátedra. ¿Mm? Bueno, jóvenes, te toca a vos, Gaspar, ahí bueno, aparecen las notas, lo que les decía. Hay una nota que es la del informe Kinsey que dice, se limita a definir las características sexuales del hombre norteamericano, y luego aparece la nota que viene inmediatamente a continuación de lo que leyó Cande. Acuérdense lo que le dije, que las notas aparecen acá en el cuerpo del texto, y que es esta idea del absoluto y del otro, que Simón de Beauvoir la va a poner ahí en el contexto de la obra de un pensador, Emmanuel Levinas, un pensador judío que habla del tema del otro. ¿Podemos leer la nota, Gaspar, o podemos directamente, para no ser tan ñoños, partir desde acá? Mira, esto te convido, de donde dice la categoría de lo otro. Dale, ¿arrancó? ¿Se ve bien? ¿Todo el mundo ve desde ahí? Sí, seguro, Sí, ¿no? sí. Está compartiendo desde ahí. Dale, arranca Sí. desde ahí, Gaspar. La categoría del otro es tan original como la conciencia misma. En las sociedades más primitivas, en las mitologías más antiguas, siempre se encuentra un dualismo que es lo de lo mismo y lo otro. Esta división no se puso en un principio bajo el signo de la división entre los sexos. No depende de ningún dato empírico. Eso es lo que resalta, entre otros, en los trabajos de Granet y sobre el pensamiento chino, y en lo de Dumézil sobre la India y Roma. En las parejas Varuna-Mitra, Urano-Zeus, Sol-Luna, Día-Noche, no está involucrado un principio ningún elemento femenino, como tampoco lo está en la oposición entre el bien y el mal, entre principios fastos y nefastos, entre la derecha y la izquierda, entre Dios y Lucifer. La alternidad es una categoría fundamental del pensamiento humano.
Ninguna colectividad se define jamás como una, sin colocar inminentemente enfrente a la otra. Bastan 3 viajeros reunidos por azar en un mismo comportamiento para que el resto de los viajeros se conviertan en otros, vagamente hostiles. Para el aldeano, todos los que no pertenecen a su aldea son otros, de quienes hay que recelar. Para el nativo de un país, los habitantes de los países que no son del suyo aparecen como extranjeros. Los judíos son otros para el antisemita, los negros lo son para los racistas norteamericanos, los indígenas para los colonos, los propietarios para las clases poseedoras. Al final, los proletariados para las clases poseedoras. Al final de un profundo estudio sobre las diversas figuras de las sociedades primitivas, Levi Strauss ha podido concluir: el paso del estado de naturaleza al estado de cultura se define por la aptitud del hombre para considerar las relaciones biológicas bajo la forma de sistemas de oposición, dualidad, alternancia, oposición y simetría. Ora se presenten bajo formas definidas, ora lo hagan bajo formas vagas. Constituyen no tanto fenómenos que haya que explicar como los datos fundamentales e inmediatos de la realidad social. Estos fenómenos no se comprenderían si la realidad humana fuese exclusivamente un Mitsein, basado en las Mitsein. Perdón que interrumpa. Sí. Mitsein es como ser con, ¿no? Ok. Mit es con en alemán. Y sein es ser. Ser con sería estar con, digamos. Claro, entonces, si la realidad humana fuese exclusivamente un Mitsein basado en la solidaridad y la amistad. Se aclaran, por el contrario, si siguiendo a Hegel, se descubre en la conciencia humana misma una hostilidad fundamental con respecto a toda otra conciencia. El sujeto no se plantea más que oponiéndose, pretende afirmarse como lo esencial y constituir al otro en inesencial, en objeto. Pero la otra conciencia le opone una pretensión recíproca. Cuando viaja, el nativo se percata escandalizado de que en los países vecinos hay nativos que le miran a su vez como extranjero. Entre aldeas, clanes, naciones, clases, hay guerras, potlatchs, negociaciones, tratados, luchas que despojan la idea de lo otro de su sentido absoluto y descubren su relatividad. De buen o mal grado, individuos y grupos se ven obligados a reconocer la reciprocidad de las relaciones. ¿Cómo es posible, entonces, que esta reciprocidad no se haya planteado entre los sexos, que uno de los términos se haya afirmado como el único esencial, negando toda relatividad con respecto a su correlativo, definiendo a este como la alternidad pura? ¿Por qué no ponen en discusión las mujeres la soberanía masculina? Ningún sujeto se plantea súbita y espontáneamente como lo inesencial. No es lo otro lo que, al definirse como otro, define lo uno, sino que es planteado como otro por lo uno. Al plantearse este como uno, ya esa frase, más que no se produzca el retorno de lo otro a lo uno. Es preciso que lo otro se someta a este punto de vista extraño. ¿De dónde viene la mujer en esta sumisión? Ahí está, tenemos ahí. Sigo insistiendo con que para mí las partes que les han tocado leer se componen con ustedes. Me acuerdo que Gaspar en una de las primeras clases presenciales que tuvimos nos había contado algo sobre mitología o algo sobre filosofía antigua y esta parte más antropológica de la introducción de Beauvoir le ha calzado bien a este lector, me parece. Pero tiene cosas raras. Bueno, la palabra Mitsein, esa sí se las aclaré porque es una palabra compuesta, alemana. La pueden usar ustedes también para, qué sé yo, están con alguien, pueden decir, tengo un Mitsein con tal o cual persona y van a ver cómo van a entrar en la cumbre de la moda con esa expresión. ¿Vamos a decir un Fernet con Mitsein Coca? Un Fernet Mitsein con Coca. Exacto. Y hay otra palabra, no sé si es alemán o ruso, no sé, que dice Potsch, eso, ¿qué significa? Potlatch es eso
Yo se los voy a explicar brevemente, se los prometo, a pesar de que yo no les iba a explicar nada. Yo no les voy a explicar nada sobre feminismo, pero esto sí se lo explico porque esta palabra daría para todo un curso de filosofía solo sobre esa palabra, de veras les digo. El potlatch es un ritual de despilfarro de riqueza, de destrucción de riqueza, que practicaban algunas tribus del Pacífico, y hubo estudiosos de la antropología y de la economía que encontraron allí la única diferencia posible respecto a nuestro modo dominante de entender la economía, que es en función de la producción, del ahorro y del consumo. Ya seamos capitalistas o comunistas, esas tres categorías, la producción, el ahorro y el consumo, están en ambos sistemas, tanto en el capitalista como en el comunista. Entonces hubo una serie de antropólogos, el primero de ellos fue un señor que se llamaba Marcel Mauss, que conocieron estas tribus en las que la economía pasaba fundamentalmente por la destrucción de la riqueza y no por la producción de la riqueza, una locura. Y este señor Marcel Mauss escribió un libro sobre eso que se llama El enigma del don, y empezó a llamarles a ese tipo de economías economías del don. No del intercambio, sino del don. ¿Se entiende? Eso era lo raro. Que había tribus que iban y le daban a otra tribu de todo, pero le daban de todo y se iban. Y capaz que nunca más se volvían a ver. No hacían intercambio, no hacían trueques, por ejemplo. Entonces este tipo no entendía. Y los tipos lo miraban, los tipos de esta tribu lo miraban como diciendo, ¿cómo no entendés? Si es obvio. Entonces, bueno, ahí este tipo encontró un enigma en esa obviedad. Y también el potlatch se le llama el ritual de destrucción de riqueza, donde se ve que un rey es más poderoso que otro cuanto más riqueza puede destruir, no producir, no acumular, sino despilfarrar. También se le llama esto una economía del gasto improductivo. Un autor que se llama Georges Bataille, que nosotros leímos solo una frasecita a comienzos de año, esta es sobre conocer y ser destruido, escribió un texto que se llama La parte maldita, y de hecho esa expresión nadie puede conocer a la vez y no ser destruido, yo la saqué de ahí. Ese texto, La parte maldita, está dedicado a la economía del gasto improductivo. Y más adelante, un teórico de la economía, de la antropología, también llamado Marshall Salins, un Johnny, también escribió un libro sobre la economía del potlatch. Por eso, de veras les digo que se puede hacer un curso completo sobre eso, pero no es nuestro tema ahora. ¿Alguna otra palabra o alguna otra frase que te parezca, Gaspar, o que le parezca al resto, que podamos ver ahí algo que aclarar? Apareció Hegel, aparece esta idea de lo uno y lo otro, de cómo se define el yo por el no yo. Solamente les digo eso, no les voy a explicar Hegel. Bueno, si quieren les explico un cachito, pero no era mi intención. Simone de Beauvoir y su pareja, Jean-Paul Sartre, fueron tal vez los dos franceses que con más fervor leyeron a Jorge Guillermo Federico Hegel, filósofo oficial del Estado prusiano del siglo XIX, maestro de... Me llamó la atención Sí, dale. que también habla del estado de naturaleza, cita a alguien, ¿viste? Gauss, y habla del estado de naturaleza, tipo el paso del estado de naturaleza al estado de la cultura. Sí. Y nada, como que un guiño así a Rousseau y a Hobbes. Claro, cita a Claude Lévi-Strauss, que es el fundador de la antropología estructural. Sí. Y aparece como el paso a la sociedad esta cuestión de la definición de lo uno y lo otro, digamos.
Sí, justo en lengua estamos viendo eso. Leímos el texto La alteridad de César Ruiz, que habla exactamente de eso, tipo, Ah, mirá cómo qué se constituye el bien. centro y la alteridad, así que es como todo así relacionado. Bueno, che, entonces, que estemos leyendo Beauvoir justo ahora. Está bueno. Está buenísimo. Ah, mirá, si yo lo hubiera sabido, me podría haber jactado hoy de que estaba todo planeado con Ana, pero ha sido casual. Me encantaría poder agrandarme diciendo que esto lo planeamos y que la escuela Juan Mantovani ha decidido hacer esto por ustedes, pero no, fue casual. Pero Bueno, las coincidencias también son lindas. las coincidencias son lindas, la verdad que sí, está bueno. Bueno, qué bueno que estén leyendo justo eso ahora. No, nos viene, como diría el amigo Bart, de pelos. Eh, Hay un trabalengua ahí, ¿no? Al final. Fíjense esto. Me parece que si ustedes me dejan, yo ya sé que yo no voy a explicar acá, pero no está mal poner ahí el celestito, ¿no? En esa frase. No, y creo que es algo que también plantea César Ruiz, como que el centro se define a sí mismo y en ese definirse a sí mismo deja afuera algo y ahí se constituye a la alteridad o al otro. No es que primero se constituye la alteridad y después el centro, sino que lo otro se constituye en función del centro. Eh, y creo que es eso lo que dice Exacto, Pechis. exacto. Y mira, Gaspar, es exactamente esto que está diciendo tu compañera, lo que dice en este trabalengua. O sea, ella lo ha dicho con mucha claridad a esto que nos pierde acá, ¿no? No es lo otro lo que al definirse como otro define lo uno, sino que es planteado como otro por lo uno, por el centro, digamos, en estas palabras que está usando Cande, al plantearse como centro. Ahí se define lo otro, ¿no? Es lo mismo que cuando yo les decía, los tipos de la Edad Media no decían, acá estamos en la Edad Media, medievaleando, no, fueron definidos por los modernos como Edad Media, ¿no? La modernidad se instaló como centro, la modernidad se instaló como, acá estamos nosotros, somos modernos, hay que ser moderno, ¿no? Como decía Rambo, es preciso ser extremadamente moderno. Y antes de nosotros, la Edad Media, algo que está entre medio de la antigüedad y nosotros, porque ahí ya también te están bajando el precio, ¿no? Pues la antigüedad, ahí están los griegos, ¿no? Por eso también hay, generalmente en las cátedras de filosofía medieval hay profes muy enojados con esa caracterización. ¿De dónde le viene a la mujer esta sumisión? Así terminó Gaspar, y ahí aparece la nota de lo que decía Cande recién de Lévi-Strauss, Las estructuras elementales del parentesco, el libro más importante de Lévi-Strauss. Las estructuras elementales del parentesco, que es contemporáneo de este texto de Simone de Beauvoir. No lo puedo creer. Ah, la gentileza de haberme hecho. Ah, mira, todavía no lo había. Parece que todavía no lo había publicado. Esto es un detalle que para un ñoño como yo es casi como. Es muy emocionante. Es como, no sé, como si se reconciliaran Angelina y Brad ahora, digamos, esto que estoy encontrando acá para mí es como una cosa de Cholula preciosa. Quiero decir que el texto más importante de Lévi-Strauss, que es el antropólogo más importante de todos los tiempos, aparentemente, según lo que se lee acá, todavía no estaba publicado. Era las pruebas de su tesis, ¿no? Era una tesis todavía no publicada y se convirtió en el libro más importante de la antropología de todos los tiempos. Las estructuras elementales del parentesco. Bueno, continúa Leandro. Tenemos OA. OA. Para. Leandro, Digan. son 2 minutos los que nos quedan, che. Me parece inhumano continuar.
este plan no me está saliendo como yo quería. No, pero creo que viene muy bien, porque mi plan era, a ver, déjame ver una cosa, media, 1,5, 2,5, 3,5, Son 2 en total y leímos 5. 4. Bueno, dale. Ay, ahí está. Bueno, ustedes tienen clase con René a las 12:40 y yo quiero que puedan tomar un poco de aire. Me parece más importante eso que ponernos ahora, Leandro, querido, como locos a leer así. Te dejo como primer lector para la clase que viene. Dale. Y la clase que viene solicitamos 2 o 3 lectores más, porque me parece que si no va a ser algo improductivo. Prefiero que descansen un poco antes de la otra materia. ¿Estuvo bueno hasta acá o no? No me dejen Sí, engañar. Sí. Muy A mí bueno. me gustó. Estuvo muy bueno. Para Posta mí que está sí. bueno hasta acá, así como hoy, ¿no? Me parece épico que estemos leyendo a una de las referentes más grandes del feminismo y que la mayor parte de las personas que se propusieron hayan sido hombres. Me parece espectacular. Sublime. Arte. Sí, por eso a mí me parece que es una de las clases más bonitas esta. Yo voy a tratar de tener una disciplina, pero de hierro, de tratar de no, salvo lo de hoy, explicar un par de palabras en otro idioma, que es algo técnico, voy a tratar de no hacer una explicación filosófica, ¿no? Fíjense que recién si yo me ponía a explicar Hegel para esto de lo uno y de lo otro, todavía les estaría explicando Hegel y probablemente a las 40 me dirían, Fer, perdón, nos tenemos que ir a clase de René y vos todavía estás explicando Hegel. Hubiera pasado eso. En cambio, la compañera tomando algo que están leyendo en otra materia, en menos de un minuto pudo explicar ese trabalengua que había leído al final Gaspar y que les juro, y eso es parte de mi autocrítica, a mí me hubiera tomado un montón de tiempo porque me iba a poner a explicarles un montón de cosas de Hegel que aparte no venían al caso. Ustedes saben que la mayoría de las veces que yo me pongo a explicar algo, explico muchas cosas que no vienen al caso. Entonces, sigamos funcionando así, como esta clase. Es un buen ejemplo esta clase de cómo tenemos que funcionar. Si quedaron dudas, al comienzo de la clase que viene. Empezaría leyendo Leandro y continuarían otras personas que vayan pensando. ¿Quién tiene ganas de leer? Así llegamos, me levantan la mano y avanzamos. Como siempre, un placer verles, a quienes me dejan verles, oírles, a quienes me dejan oírles, y adivinar o esperar que estén ahí a quienes no veo ni oigo ni nada. Intuirles de algún modo con toda la inocencia, aunque puedan estar en cualquier otro planeta. Si están en otro planeta, ojalá que esté tan bueno como este, porque este de hoy para mí estuvo bueno. Así que bueno, placer. Buen fin de, cuídense mucho. Gracias. Gracias, Fer. Gracias, Igual. Pechu. Chau, Fer. Nos vemos. Chao. Chao, Fer. Chao, Fer, nos vemos.